Hola, ahora vamos a hablar acerca de una pregunta muy interesante. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Bien, ah, para ello vamos a hacer uso de la Biblia como de costumbre. Ahora su Biblia por favor y leamos juntos en Juan 18:37, o el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 37. Hay un registro de una plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Poncio Pilato, el gobernador romano. Leamos ahí parte de esta conversación. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Nota usted? Claro, es porque a Jesucristo lo estaban acusando de que él se proclamaba rey de los judíos. Entonces él le hizo la pregunta que si él era rey. Pero note que le contestó él, yo para esto he nacido. ¿Por qué? Porque en verdad él vino a la tierra con una de esas funciones, que debido a su sacrificio y obediencia a su Padre Celestial, iba a ser recompensado con encargarse del rey, del reinado de Dios que pedimos en el Padre Nuestro. Pero note usted lo que sí él enfatizó de su misión principal. Dijo, he venido para dar testimonio de la verdad. Sí, ¿qué verdad? ¿Qué verdades tenía que dar a conocer Jesús, por las cuales había sido particularmente enviado a la tierra? Bueno, pues entre estas verdades está una que es dar testimonio acerca de su Padre Celestial. Él enseñó a sus seguidores a pedir en oración que el nombre de su Padre fuera santificado. Usted lo dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Registro de Mateo 6:9. Era porque ya ese nombre no estaba siendo usado siquiera en ese tiempo. Además dijo que tenía otra encomienda muy importante, aparte de santificar el nombre de su Padre. Veámoslo en Lucas 4:43. Lucas 4:43. Veamos el Evangelio de Lucas, que nos dice en el capítulo 4, versículo 43. Otra plática de Jesús. Nota que les dijo a sus discípulos. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sí. Una de las misiones de Jesús aquí en la tierra era eso. Ya vimos, 2. Que Jesús ayudara y diera a conocer el nombre de Dios y que fuera santificado. Y también el reino de su Padre. El evangelio del reino, las noticias del reino, era otra de las cosas importantes, las cuales él tenía que cumplir aquí en la tierra. Y mire cuán importante era para Jesús dar a conocer esas misiones por las cuales había sido encomendado. En Juan 4:44, usted lo puede leer después, el Evangelio de Juan 4:44, él dijo a sus discípulos,
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Sí, para él era importantísimo esa misión por la cual había venido y estaba ansioso de terminarla, de llevarla a cabo. Es interesante, ¿verdad? Ahora surge esta otra pregunta. ¿Por qué consideraba Jesús que la obra de Dios era más importante que el alimento? Bien, esto se debía a que el reino es el medio por el cual Dios ha de cumplir los maravillosos propósitos que tiene para la humanidad. Es importantísimo. Era para Jesús y es importante ahora para nosotros dar a conocer esas buenas nuevas del reino, que va a solucionar todos los problemas que nos aquejan. Aparte de solucionar los problemas, este reino es lo que destruirá toda la maldad sobre la tierra y limpiará el nombre de Jehová del oprobio a que ha sido sometido, todo el sucio que han arrojado sobre él y siguen haciéndolo. Por eso Jesús nunca se retuvo de dar a conocer el nombre de Dios y el reino de Dios. Siempre habló la verdad, fuera o no fuera popular esa verdad. Bueno, a tal grado que es que por eso lo mataron. Asimismo, pues él suministró un ejemplo que nosotros debemos seguir si deseamos agradar a Dios. Bien, otra obra importante, otra razón importante que tuvo Jesús para venir a la tierra fue para redimirnos del pecado que nos sometió a Adán y así pudiéramos adquirir vida eterna bajo la gobernación de ese reino de Dios que él estaba promulgando. Y mediante su sacrificio, como él mismo lo dijo por medio del apóstol Pablo en Romanos 5, 8 y 9. Leamos la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, versículos 8 y 9. Nota que dice el registro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, ese es Cristo, dio su vida por nosotros, una muestra grande de amor. Ya estamos siendo justificados de la ira de Dios en Armagedón. Mediante Cristo tenemos esa salvación. Entonces, ahí encontramos otra razón importante, ¿verdad? Por la cual Jesús vino a la tierra. Fue para morir por nosotros. Y no solo es lo que dijo el apóstol Pablo, vea que el mismo Jesucristo lo dijo. Lea sus palabras en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Note qué dijo Jesucristo aquí. Como el Hijo del Hombre, o sea, así se hacía llamar Jesucristo también, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, era la tercera misión importantísima de Jesús, dar su vida en sacrificio por nosotros.
para librarnos de esa esclavitud del pecado y la muerte que estábamos sometidos por la desobediencia de Adán. Entonces Él nos rescata. Eso nos lleva a hablar ahora, qué es ese rescate, o qué significa el que Cristo diera su vida en rescate a cambio por nosotros. Pues bien, usted sabe, la palabra rescate suele usarse cuando ocurre un secuestro. Después que el secuestrador captura a alguien, puede que diga que pondrá en libertad al secuestrado si se le paga un rescate, o sea, una cierta cantidad de dinero. De manera que un rescate es algo que se paga para que la persona no pierda la vida y que resulte en la libertad de quien se halla en cautiverio, bajo secuestro. Así entonces, la vida humana perfecta que Jesús dio para liberar a la humanidad del cautiverio al pecado y a la muerte, a la que otro Hijo de Dios, Adán, nos había sometido. Veámoslo en Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo al respecto? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, por ese hombre vino la muerte, ese hombre Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note usted, por herencia. Por eso es que la gente ha estado muriendo, debido al pecado heredado de Adán. Estábamos bajo secuestro al pecado y a la muerte. Y ningún otro humano, aparte de Jesús, pudiera haber venido a dar rescate o lo pudiera haber dado. Y la razón es porque ninguno de nosotros es igual a Adán. Somos pecadores por herencia. En cambio, Jesús sí podía darlo. ¿Por qué? Porque Jesús es el único hombre que ha vivido aquí en la tierra que fue igual a Adán como hijo humano perfecto de Dios. La ley del talión. Usted la ha oído, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Lo mismo aquí tenía que ser, hijo por hijo. Un hijo de Dios, creado directamente por Él, de polvo aquí en la tierra, Adán, nos metió en el pecado, bajo secuestro. Otro hijo de Dios, creado directamente por Dios, que era Jesús, en el cielo, era el único que podía ser el rescate correspondiente, hijo por hijo. Entonces, por eso se necesitaba Jesús, que viniera a la tierra a redimirnos de ese pecado y de la muerte. Sabemos que Jesús murió entonces a los 33 años y medio de edad. Pero al tercer día después de su muerte, fue levantado de nuevo a la vida. Y 40 días después, regresó al cielo y se presentó ante su Padre Celestial.
dando así por cumplida su misión. Había triunfado. De esa manera, entonces, vuelve a abrirse la oportunidad para que humanos imperfectos como usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de vivir para siempre aquí en la tierra. Se pagó el rescate. Se hizo a un lado ya ese inconveniente. Pero fíjese que no solo hasta que se acabe este sistema de cosas o hasta que se venga el fin del mundo vamos a tener beneficios de ese rescate. No, ya está en la actualidad. El sacrificio de rescate de Jesús puede beneficiarnos. ¿De qué manera? Bien, por ejercer fe en ese sacrificio, podemos disfrutar de una condición o posición de limpio delante de Dios y así llegar a estar bajo su cuidado amoroso y tierno. Porque muchos de nosotros quizá cometimos terribles pecados antes de que llegáramos a conocer a Dios. Y aún ahora seguimos cometiendo errores. Y estos a veces son muy graves. Pero mire cómo interviene el sacrificio, el rescate de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Leámoslo juntos, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Vea usted nuestra condición. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no nos equivoquemos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una lista de todos los pecados que normalmente cometemos, ¿verdad? Pero note que dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí. Cuando hacemos uso del rescate de Jesús, todo esto se nos quita, se nos hace a un lado y ya nos justifica Jehová Dios y nos acepta en su pueblo con una nueva condición. Pues ese beneficio ya lo tenemos desde ahora. Por ese rescate podemos ser ahora declarados justos y buscar libremente el perdón de Dios con la confianza de que Él nos escuchará las oraciones, que Él nos va a tender la mano cuando lo buscamos, porque vamos a estar, como dice Santiago, limpias las manos de pecado. Además, en los días venideros, el rescate abrirá para usted y para mí el camino que nos llevará a recibir la dádiva gratuita, ese regalo de vida eterna, aquí mismo en la tierra, en un mundo justo que se va a convertir en un paraíso, y en el cual va a morar la justicia, el amor. Y en ese tiempo, todos los que ejerzan fe en el rescate serán completamente librados del cautiverio al pecado y a la muerte. Podríamos esperar vida eterna
en perfección. Veamos cómo lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Aquí leemos: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, esta es la promesa que tenemos. ¿No te dice? Nuevos cielos y una nueva tierra. No es que el cielo va a ser destruido. El cielo no es pecador, ni la tierra no son pecadores en sí. Simplemente son cosas que están ahí, pero nuevo cielo es porque actualmente son como encumbrados en el cielo los que gobiernan a la humanidad. Esos van a ser destruidos. Nueva tierra. La tierra nunca va a ser destruida, promesas de Jehová Dios. Es la nueva humanidad, la nueva sociedad humana que va a estar aquí en la tierra. Porque es el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, esos gobernantes que se creen como en los cielos desaparecerán. Y esa tierra que solo vive haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, también va a desaparecer. Y cuando dice el mar ya no existía más. Este es el mar de la humanidad, porque así considera la Biblia toda la gente alejada de Dios, que se dejan guiar como las olas del mar, para aquí y para allá. Eso ya no va a existir. Entonces viene la promesa de que el tabernáculo, o sea, la tienda de Dios, va a estar con los hombres. Porque ahorita Dios no está con la humanidad. El gobernante y el Dios de este sistema de cosas actual es Satanás mismo. Pero él ya no va a existir. Y dice promesa que Dios iba a estar con nosotros. Y vamos a ser su pueblo. Y él nos va a considerar nuestro Dios, como nuestro Dios. No más lágrimas en los ojos nuestros. No más muerte, porque eso es la misión de Jesús. Eliminar la muerte. No más llanto, ni clamor, ni dolor. Esos son los beneficios que esperamos bajo el reino de Dios. Y con gusto Jesucristo dio su vida en sacrificio para rescatarnos de esos problemas. Ahora la otra pregunta que surge: ¿qué efecto tiene en usted llegar a saber del rescate? ¿En llegar a saber cómo lo ama Jehová? Veamos este último texto bíblico en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Allá están los últimos libros de la Biblia acerca de Apocalipsis. 1 Juan 4, versos 9 y 10. Aquí nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Sí, Jehová Dios tomó la iniciativa por amor a nosotros en dar este sacrificio, y Jesucristo también tomó la iniciativa en dar su vida por nosotros. ¿No debería llenarnos el corazón de afecto para con Dios al saber que Él se interesa tanto en nosotros que ha enviado a su Hijo amado a favor nuestro? Pensemos también en el amor de Jesucristo. No tenía necesidad de venir a hacer eso por usted y por mí. Vino voluntariamente a la tierra a morir por nosotros, a sufrir tanto por nosotros. ¿Lo merecíamos? Claro que sí, porque Él sabía que no teníamos culpa, que Adán nos hubiera metido en este problema. Por lo tanto, meditemos. No deberíamos sentirnos agradecidos y demostrar esa gratitud mediante usar nuestra vida para servir a Dios y a Jesucristo, su Hijo Celestial. Esperamos que así sea. Gracias. La próxima vez vamos a hablar entonces acerca de por qué Jesús ejecutó milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Tema interesante. Cuídense mucho como de costumbre. Les deseo, entre todo lo bueno que hay aquí, lo mejor de ello para ustedes. Hasta luego.